Hemos vuelto al 2024 de repente. Claro, por un ratito. Sí. Pasa que la información es lo que prima. Sí, realmente lo que ha pasado en Colombia es tremendo, Lucas. Sí, la verdad que de un parangón difícil de pensarlo, Miguel Uribe Turbay, un precandidato presidencial de Colombia que fue baleado en un mitin político, senador también él, recibió 2 disparos en la cabeza y 1 en la pierna, al menos, con una serie de videos que se están difundiendo, que en las redes sociales no paran de correr, con una intervención quirúrgica muy complicada, donde por el momento, y digo por el momento, entiéndase por qué, todavía sigue con vida. Pero está grave. Muy grave, muy grave. muy grave. Tan grave como el tejido político en Colombia, porque sin lugar a dudas estamos hablando de una práctica de sicariato propia de la era de Pablo Escobar, que recuerda la década de los 80 y los 90. Y fíjense ustedes las paradojas de la vida. Diana Turbay, la madre del precandidato que fue baleado, fue asesinada. Ella fue asesinada cuando intentaron el operativo de liberarla, digamos. Ella fue abatida. Y él era el único hijo que tenía. El único hijo, a ver. El único que tenía Diana Turbay. La verdad que es una situación que en Colombia no debería asombrar por el método que utilizaron. Claro. Pero por otro lado son las preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, la hipótesis principal es Petro, presidente de Colombia, el primer gobierno presidencial de izquierda de la historia de Colombia, aparentemente movió demasiado las aguas. Y en esta relación que intentó establecer Petro con las guerrillas, las ex-FARC, de suavizar la situación en los campos, no lo logró. No logró distensionar esta relación. Y aparentemente quizás pueda cumplir parte de un pacto por debajo de la mesa de estar operando de esa forma. Por otro lado, también la pregunta es, ¿no tendrán que ver los viejos paramilitares que trabajaron en Colombia? Hay algo que vos dijiste que es muy cierto y que hay que tener en cuenta. Colombia es un país con un pasado reciente muy violento, de muchísima violencia social, política. Es un país muy violento, un país muy militarizado. Y muy desigual también. Sí, muy desigual. Sí, pero... Yo cuando miraba el atentado a Turbay decía... Esto repite el patrón de lo que pasaba en los peores años de Pablo Escobar, digamos, la élite siendo atacada por una parte de la sociedad, utilizando incluso menores, es muy propio, tiene casi el ADN de lo que dejó Escobar ahí. Es un concepto además, el narcoterrorismo. Exacto. No es terrorismo, no es solamente narco, no es solamente terrorismo, es narcoterrorismo, utilizar métodos de implementación del terror en la vía pública para cumplir con distribuciones y con manejo territorial en la distribución. Ahora, no hay ninguna pista más allá de que este chico de 15 años, que está detenido, 15 años. No hay ninguna pista del autor intelectual, nada. Ahí están las hipótesis, se abre el juego. Por un lado decían el gobierno nacional ha permitido esto. De hecho, aclararon una falla en el protocolo de seguridad y cuidado de Miguel Uribe. Por otro lado, también hablaban de, bueno, la derecha más recalcitrante de Colombia no ve con malos ojos que un sacudón de semejante magnitud como esta los vuelva a poner en la escena. Estamos hablando de un representante de la centro-derecha, ¿verdad? Sí. El expresidente Uribe es quien es el máximo referente. Claro, sí. Centro Democrático se llama el partido político. No debería de extrañar que la derecha aproveche al menos esta situación para volver a posicionarse con un Petro que la verdad que está muy desvencijado. Sí. Hay que decir todo, no es un gran referente político. Pero también lo otro que es muy interesante es lo que dijo la fiscal que está a cargo de esta investigación del origen de la pistola. Una Glock 9 milímetros que fue adquirida en agosto del 2020 en el estado de Arizona, en Estados Unidos. Ah, mira. Bueno, ahí se abre una serie de interrogantes y de preguntas. Falta saber el autor intelectual, digamos, de esto. Exacto. ¿Qué se sabe de esta mujer que cuchicheaba con el atacante momentos antes de que sucediera eso? Bueno, a ver, es materia de análisis, sin lugar a dudas. A ver, para que suceda esto, y esto un poco lo explicaban los especialistas en geoterrorismo o manejo de esta situación, o de geopolítica del terrorismo, es que para que haya un intento de magnicidio o un atentado de semejante envergadura, tienen que haber muchísimos implicados, a tal punto tienen que haber infiltrados en las mismas filas de Uribe Turbay. Te pregunto, a ver, de verdad, ¿tan difícil es atentar contra un candidato a presidente? Fíjate, hemos tenido en muy poco tiempo 3 casos. Sí. Donald Trump. Debe ser el tipo más custodiado del planeta. Casi lo matan de un balazo que le arrancó una oreja. Cristina Fernández de Kirchner.
se salvó porque no salió la bala. Pues si hubiese salido la bala. No, Porque sí. ahí estaba. Digo, entonces, ¿qué tan complicado es atentar contra la vida de un presidente cuando hay multitudes, hay Evidentemente ahí se actos, filtró de la cuestión de la seguridad, ¿no? Es lo que dicen los especialistas de geoterrorismo. Para que Además, pase Colombia esto, tiene experiencia en eso. y Colombia sabe muy bien, además con un peso importante, porque nosotros no dimensionamos que dentro de las filas del poder o de la hegemonía colombiana, los paramilitares jugaron un papel fundamental. Nosotros desconocemos. Paramilitares fueron militares que tenían una suerte de venia del poder en la década de los 80 y los 90 para combatir a ultranza, como una especie de mercenarios, a los narcotraficantes. Es decir, a Pablo Escobar, que obviamente él manejaba el cártel de Medellín y también el Está cártel de Cali. Sí. Y los paramilitares tuvieron una herencia muy fuerte en Colombia. Lucas, en estos días hay dos temas muy fuertes a nivel internacional. Uno es que vamos a ver cómo termina. Y lo otro es increíble lo que está pasando en los Estados Unidos. ¿Cómo lo podríamos catalogar? ¿Una revuelta latina o una revuelta migrante? Porque tienen los dos contenidos. Los Ángeles. Contalo Exactamente. en 2 minutos. Bueno, a ver, lo que ha sucedido es que en Los Ángeles, desde comienzo del fin de semana pasado, comenzó una rebelión importante ante las deportaciones masivas ejecutadas por el ICE, que es el departamento que se encarga de aduanas y de deportaciones en Estados Unidos, a partir de una medida que Donald Trump la viene replicando desde que asumió el poder en este segundo mandato, esta segunda gestión a cargo. ¿Cuál es la medida de contingencia que los migrantes, especialmente latinos y puntualmente en la localidad de Los Ángeles, tuvieron? Bueno, salir a protestar y salir a elevar una crítica con un tono de violencia social subido, con quema de patrulleros, enfrentamientos a piñas, a palos y a piedras con la policía, y con banderas que van desde México hasta Palestina. Hay un dato interesante, hoy decíamos el tejido social colombiano, bueno, por el tema de violencia. Acá el tejido social de Estados Unidos también hay que verlo. En Los Ángeles, más del 40% o son latinos o son descendientes latinos. Y hay algo que es interesante ver que ha hecho Trump, o que ha instalado Trump y gran parte del white trash americano, que es la generación de un enemigo común en la figura del latinoamericano. El latinoamericano es un laburante más, que se escapa de sus países por problemas de crisis monetaria, dícese Venezuela, Nicaragua, Sí. pero han ejecutado una especie de enemigo común en el latinoamericano como pandillero, como asesino Delincuentes, y sí. como delincuente en general. Y la verdad que es muy lejos, porque la mayoría de los latinos que están en Los Ángeles hacen los laburos que los estadounidenses no lo hacen. Obviamente. Porque muy pocos viven de la industria del entretenimiento. El mismo del sport. estigma que durante décadas soportaron los afros, Ujú. los afroamericanos, ahora están soportando los hispanos. Que le dicen Exactamente. los hispanos. Exactamente. Es exactamente lo mismo. Y fíjate lo curioso del asunto, que es no entender la composición de de una de las ciudades más importantes. que Entre son los Ángeles. votantes de Trump, ¿cuánto de latino hay? Muchísimo. Muchísimo. Recordemos que ganó Florida. Mucho. Gran- Florida. exactamente, Bueno. eso pensaba. Veo las paradojas de esto también. Sí, en realidad hay quien lo explica de una manera, creo que lo hemos hablado, el síndrome del colectivo lleno. Claro. Los hispanos que ya están en Florida, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de Florida, que son muchísimos. Dicen, bueno, acá estamos nosotros, Y ya hemos está. cumplido el sueño americano, no queremos que vengan más. El cupo está completo. Acá estamos acá, Ah. porque si vienen más, van a empezar a disputarnos el trabajo. El síndrome del colectivo lleno. Ah, la lectura Ya somos suficientes. La lectura somos que le suficientes. faltó es que, bueno, la lectura que le faltó son las decisiones de Trump que terminaron en Claro. esto que está pasando en Los Ángeles, ¿no? Pero además es después la descomposición social, porque son familias separadas y porque también ¿qué va a pasar económicamente? ¿Qué pasa si echan a todos los latinos? Económica. ¿Vos ¿Qué sabés pasa que con la fuerza los diarios de económica? economía Claro. se están refiriendo justamente a la Así fuerza es. económica que No representan los quiero, latinos. no quiero ser vulgar, pero ¿qué pasa con los McDonald's? Porque son los lugares donde principalmente van a trabajar Sí, como sí. primer empleo Así es. las cadenas de comida rápida. Lucas, gracias por tu presencia. No, por favor, Se gracias. repita, ¿eh? Sí, por supuesto.